Durante el período Edo, Japón experimentó un largo periodo de paz bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. Sin guerras que pelear, los samuráis comenzaron a perder su papel tradicional como guerreros. Aunque seguían siendo una clase social importante y tenían privilegios, muchos de ellos se convirtieron en burócratas y administradores. Aún así, el bushido seguía siendo una parte importante de su identidad y seguían entrenando en las artes marciales, aunque las oportunidades para demostrar su habilidad en batalla eran cada vez más raras. A mediados del siglo XIX, Japón se enfrentó a una crisis cuando las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, comenzaron a presionar al país para que abriera sus puertas al comercio internacional. En 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó con una flota de barcos de guerra y forzó a Japón a abrirse al mundo exterior. Esto fue un momento decisivo porque Japón, que había estado prácticamente aislado del resto del mundo durante más de 2 siglos, se dio cuenta de que estaba muy atrasado en términos de tecnología militar y desarrollo económico en comparación con las potencias occidentales. La llegada de Perry y los barcos negros, como los japoneses llamaban a los barcos de guerra occidentales, fue un shock para el sistema. Japón no tenía otra opción que firmar tratados desiguales con Estados Unidos y otras potencias extranjeras, lo que provocó una profunda crisis interna. Algunos sectores de la sociedad, incluidos muchos samuráis, se sintieron humillados por la debilidad del gobierno Tokugawa y comenzaron a pedir reformas. Esta situación finalmente llevó a la restauración Meiji en 1868, un movimiento revolucionario que acabó con el shogunato y devolvió el poder teórico al emperador. Sin embargo, más allá de restaurar el poder imperial, el verdadero objetivo de la restauración Meiji era modernizar y occidentalizar rápidamente Japón para evitar ser colonizado por las potencias extranjeras. Una de las medidas más drásticas del nuevo gobierno Meiji fue la abolición del sistema feudal, lo que significó el fin de los privilegios de los samuráis. Durante siglos, los samuráis habían sido la élite guerrera de Japón, pero ahora, en una sociedad que estaba tratando de modernizarse siguiendo los modelos occidentales, su papel ya no era necesario. En 1876, el gobierno emitió un edicto que prohibía a los samuráis portar espadas en público. Esto fue un golpe devastador para los samuráis, ya que la espada, especialmente la katana, era vista como el alma de un samurái. Los samuráis llevaban espadas como símbolo de su estatus y honor, y ser despojados de ese derecho fue un insulto enorme para ellos. Además de la prohibición de portar espadas, el gobierno Meiji creó un nuevo ejército basado en el modelo occidental, con soldados reclutados de todas las clases sociales, lo que eliminó la necesidad de una clase guerrera especializada. Aunque algunos samuráis lograron adaptarse a la nueva realidad, convirtiéndose en oficiales del nuevo ejército o en burócratas del gobierno, muchos otros no pudieron aceptar la pérdida de su estatus. En particular, algunos samuráis de las regiones del sur de Japón, donde la tradición samurái era más fuerte, se resistieron abiertamente a las reformas. Esta resistencia culminó en la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por el legendario samurái Saig Takamori. Saig había sido un defensor de las reformas Meiji en un principio, pero se sintió traicionado por la rapidez y radicalidad con que el nuevo gobierno estaba eliminando las viejas tradiciones, especialmente las que afectaban a los samuráis. Saig reunió a un grupo de samuráis descontentos y se levantó en armas contra el gobierno Meiji. Sin embargo, la rebelión fue rápidamente sofocada por el nuevo ejército imperial japonés, que estaba equipado con armas modernas, incluidas armas de fuego y artillería, algo contra lo que los samuráis, con sus espadas y arcos, no pudieron competir. Saig Takamori murió en la batalla, y con su muerte se marcó el final definitivo de los samuráis como clase guerrera. Aunque los samuráis dejaron de existir oficialmente como una clase social, su legado continuó teniendo un profundo impacto en la cultura japonesa. Los valores del bushido, como el honor, la lealtad, la disciplina y el sacrificio, siguieron siendo venerados en Japón, y muchos japoneses siguieron viendo a los samuráis como un ideal de comportamiento, incluso en la vida moderna. Durante el siglo XX, especialmente durante el periodo de militarización de Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el espíritu samurái fue revivido y glorificado por el gobierno japonés, que promovió el bushido como un código de conducta para los soldados y oficiales del ejército. Incluso hoy en día, las historias de los samuráis continúan fascinando tanto a los japoneses como a personas de todo el mundo. La figura del samurái se ha convertido en un símbolo icónico de la cultura japonesa, y su imagen aparece en películas, libros, series de televisión, videojuegos y otras formas de entretenimiento. Los samuráis son retratados no solo como guerreros formidables, sino también como personajes complejos que luchan con dilemas morales, lealtades conflictivas y su propio sentido del honor.
Parte de lo que hace que los samuráis sean tan fascinantes es esa combinación única de fuerza y disciplina física con una profunda espiritualidad y un estricto código ético. Por ejemplo, aunque muchos samuráis eran guerreros despiadados en el campo de batalla, también eran practicantes del zen y seguidores del budismo, lo que les daba una perspectiva más amplia sobre la vida y la muerte. Para un samurái, morir en batalla no era visto como una tragedia, sino como una forma honorable de cumplir su deber. Además, la muerte no era algo que temieran, sino algo que aceptaban como parte natural de la vida. Esta actitud hacia la muerte les permitía enfrentar situaciones extremadamente peligrosas con una calma y determinación que desconcertaba a sus enemigos. También hay que considerar que los samuráis no solo eran guerreros, muchos de ellos eran personas cultas y educadas que se dedicaban a estudiar la poesía, la caligrafía, la filosofía y otras artes. En la sociedad samurái, ser fuerte físicamente era tan importante como ser fuerte mentalmente. Era común que los samuráis se esforzaran por alcanzar un equilibrio entre el cuerpo y la mente, entrenando tanto en las artes marciales como en las artes más refinadas. El concepto de Bunbu Rayodo, que significa el camino dual de la pluma y la espada, reflejaba esta idea de que un verdadero samurái debía ser igualmente hábil en la guerra y en el conocimiento intelectual. Este ideal de equilibrio entre lo físico y lo mental es algo que ha influido profundamente en la cultura japonesa a lo largo de los siglos. Incluso hoy, esta búsqueda de equilibrio entre cuerpo y mente sigue siendo un principio central en muchas artes marciales japonesas, como el kendo, el iaido y el judo, todas las cuales tienen raíces en las tradiciones de los samuráis. Además, el legado samurái también ha dejado una huella duradera en la política y la sociedad japonesa. Durante el período de los shogunatos, los samuráis no solo eran guerreros, sino también líderes políticos y administradores. Su influencia en la política se puede ver en cómo se estructuraron los gobiernos feudales de Japón, con un fuerte énfasis en la jerarquía, el deber y la lealtad. Incluso después de la desaparición de los samuráis como clase, estas ideas continuaron influyendo en la estructura de la sociedad japonesa moderna, que sigue siendo una sociedad profundamente jerárquica donde el respeto por la autoridad y el deber hacia los superiores son valores fundamentales. Otro aspecto importante del legado de los samuráis es el arte de la espada. Aunque las armas de fuego reemplazaron a la espada como la principal herramienta de guerra en Japón y en todo el mundo, la katana sigue siendo un símbolo de la cultura samurái. La katana no solo era un arma, sino también una obra de arte y un objeto de reverencia espiritual. Las espadas samuráis eran forjadas por maestros artesanos utilizando técnicas que habían sido perfeccionadas durante siglos, y cada espada era única. Se creía que la katana contenía el espíritu de su dueño, y los samuráis trataban sus espadas con un respeto casi religioso. Hoy en día, las katanas son objetos de colección y siguen siendo forjadas por artesanos que utilizan las mismas técnicas tradicionales, y aunque ya no se usan en batalla, se consideran un símbolo de la habilidad, la disciplina y el arte de los samuráis. La influencia samurái también se puede ver en la cultura popular moderna, tanto en Japón como en el resto del mundo. Las historias de samuráis han sido adaptadas en innumerables películas, libros, series de televisión y videojuegos. Algunas de las películas de samuráis más famosas fueron dirigidas por el cineasta japonés Akira Kurosawa, cuyas obras, como Los Siete Samuráis y Yojimbo, han sido aclamadas internacionalmente y han influido en generaciones de cineastas en todo el mundo. Los temas que aparecen en las historias de samuráis, como la lucha por el honor, el sacrificio personal por un bien mayor y el dilema entre el deber y los deseos personales, resuenan en audiencias de todas las culturas, lo que explica por qué las historias de samuráis siguen siendo tan populares en la actualidad.